Bien, estábamos en el segmento anterior discutiendo sobre los programas sociales y aquí hay un punto importante. Las mujeres han sido también objeto de estos programas, objeto de manipulación. ¿Cree usted que esto es posible superar? Por la palabra que usted mencionó hace un rato, educación con dignidad, pero también programas sociales y apoyo con dignidad. Por supuesto. Yo creo que tenemos que salir de la fase de que las mujeres seamos objeto y convertirnos en sujetas de derecho. Sí. A partir de eso, y luego también entender que tenemos que tener una visión de corresponsabilidades, porque a las mujeres se nos da el rol que nos ha impuesto las sociedades de parir a los hijos, de cuidarlos, de educarlos, de atender al esposo, la casa, además los programas sociales, y que solo yo soy la única que pueda, en fin, a las mujeres la hemos recargado hasta con 10 jornadas. ¿A qué hora es ella persona? ¿A qué hora ella se ocupa de sí misma? Entonces ese enfoque tiene que estudiarse muy bien para que haya una corresponsabilidad, ¿verdad? Pero también a la vez yo no puedo entender cómo se le puede estar dando recursos económicos a una mujer sin darle una formación, sin darle una capacitación de cuán importante es que a sus hijos los alimenten bien, por supuesto que teniendo el apoyo y los recursos, que se le eduque, que se le cuide la salud, ¿verdad? Yo creo que falta toda esa parte de trabajar. Es una cuestión muy integral, no solamente es el hecho de... Estamos avanzando en que hayan más mujeres estudiando. O sea, si lo comparamos con 50, 30, 20 años, hay más mujeres en las universidades, por supuesto que más de área urbana que de rural, pero se tienen cifras un poco más elevadas. Recuerdo que antes no había mujeres en sexto año, una, dos, hoy ya hay un 40%, 30%, aún es bajo, pero ya hay más acceso. Esto puede superarse. Por supuesto, puede superarse, pero eso es de concientizar principalmente a las personas encargadas de las políticas públicas, de cómo mantener, porque no es lo mismo la estadística de la inscripción que la estadística de deserción. De la permanencia, por supuesto. Esto tiene que ver con los padres de familia que aún le siguen dando importancia a la educación del varón y no de la mujer, no de la niña en el área rural. Pero fíjese que niños y niñas son víctimas en el área rural, porque las mujeres, pues por lo tradicional que tenemos que ocuparnos de los quehaceres del hogar, pero el hombre también le exige al padre que lo vaya a ayudar a trabajar la tierra. Entonces hay que ver los derechos de los niños y las niñas, de ambos, para que vayan a la escuela, porque eso es realmente contribuir al desarrollo de una comunidad. Pero también tenemos que tener una extensión de cobertura en educación también, ¿verdad? Porque hay lugares que están de verdad muy retirados, en donde no hay la oportunidad de tener una escuela cerca. Y hemos visto algunas acciones de algunos maestros en lo individual que ponen una champita y ahí atienden 30 niños. La semana pasada salió en un medio de comunicación esa experiencia, cuando es el Estado el que debe vigilar por eso. Y además también que no tienen que haber lugares tan retirados, sino recordémonos el caso de las 3 niñas violadas y asesinadas hace 2 años, que por la lejanía de la escuela también corren riesgos, ¿verdad? Entonces, acercar todos los servicios a la población. Bueno, los problemas que tiene la niña en el contexto son diversos. Alta Verapaz es un departamento que tiene altos índices de violencia contra la mujer. Desde lo que es la trata, niñas que son llevadas con engaño, que las llevan a trabajar y terminan en cantinas, terminan en prostíbulos, hasta las niñas que son objeto de violación sexual, que aquí en Alta Verapaz es alto la cifra, sí. Uno de los más altos posiblemente. Sí, solo más bajo que Huehuetenango. Y pues luego viene la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Creo que son de los problemas que tiene que afrontar la niña, además del poco acceso a su desarrollo, tanto personal como de sus capacidades para desenvolverse en un ambiente laboral. Preocupante realmente lo que salió anteayer en un medio de comunicación, en donde decía que uno de los departamentos que más se ha empobrecido es Alta Verapaz. Y usted sabe que también la pobreza tiene cara femenina.
¿verdad? Claro. Porque por supuesto que afecta a toda la población, pero a quienes nos toca la responsabilidad de administrar los recursos es a las mujeres. Y entonces cada vez nos vemos más limitadas para poderle dar a nuestros hijos e hijas, a nuestra familia, lo que necesitan. Pero lo que sí realmente es preocupante es que se tolere la violencia. Es que las autoridades no hagan nada. Veíamos que el año pasado 3 niñas de 10 años dieron a luz aquí en Alta Verapaz. 10 años. Una niña de 10 años no puede estar pensando en una relación sexual. Y normalmente eso es desde el hogar. Es el papá, es el tío, es el hermano, es alguien muy próximo a ella. Pero lo más preocupante es que llegan a los servicios de salud y las atienden como mujeres adultas. Y lo más preocupante es que a pesar de que la ley de la protección integral a la niñez obliga a los prestadores de los servicios de salud y de educación a denunciar estos hechos, no los denuncian. Y por eso vemos cada vez en Guatemala surge un fenómeno muy importante e impactante, que es que se amplía, digamos, la edad reproductiva de las mujeres, porque estaba de 14 a 40 años, ahora es desde los 10 años. Es increíble cómo ha tenido que, digamos, que ampliarse. Pero lo más preocupante es cómo se están atendiendo a esas niñas. ¿Qué seguimiento se les está dando a esas niñas? Fíjense que hemos conocido de casos acá. Y cuando se le pregunta a la niña o a su mamá, que es lo más cercano, que por qué no hace la denuncia. Y fíjese que no la quieren hacer precisamente para no meterse en problemas dentro de la familia misma. O sea que el asunto queda en familia y ahí mismo está la impunidad. Claro, pero tenemos que entender a las mujeres, uno, que están intimidadas. Porque si un hombre es capaz de violar a su hija, ¿qué no ha sido capaz de hacer con su pareja durante todo el tiempo? Desde maltratos físicos, violencia sexual, la violencia psicológica, el anularla como persona. Esa mujer no tiene su autoestima elevada, está pero de verdad minimizada, y entonces no tiene, digamos, esa como el convencimiento, o sí lo tiene más bien, pero no se atreve a transgredir esa parte, porque sabe que va a ser no solo ella, sino sus hijos e hijas víctimas de violencia. Pero es lo que le decía, ahí no solo es la responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de las instituciones que llegan y saben de estos casos, que tienen la obligación de hacer las denuncias. Pero fíjese que cuando hemos analizado ya el proceso de la denuncia, resulta de que solo la víctima es a la que le reciben la denuncia y la declaración. Se puede hacer una serie de gestiones o de procesos desde las instituciones, pero si no llega la niña y ratifica o hace su declaración, todo lo demás no sirve, no vale. Entonces es el llamado a ella, es ese miedo que está ahí y que muchas veces también está condicionada por la voluntad de la madre, ¿verdad? Pero también, imagínese usted, eso es no conocer tampoco los convenios internacionales ni los derechos de la niñez. Es decir, el bien a tutelar es la niñez. Y entonces hay mecanismos especializados para atender este tipo de denuncias. Usted no puede exponer, imagínese si a una mujer no se le puede exponer a revictimización, menos a una niña o a un niño que no entiende por qué alguien que se supone que debe amarlo le está haciendo ese daño. O que tal vez ni siquiera lo asume como daño, sino como algo normal, porque es algo que pasa constantemente en su familia. Entonces son las autoridades. Mire, el grave problema que nosotros encontramos cuando hicimos las giras departamentales es eso precisamente, que hay jueces y juezas que ni siquiera conocen las leyes nacionales, mucho menos conocen los mecanismos internacionales. Entonces, yo siento que ahora con la fiscal general hay una nueva visión también de cómo abordar los diferentes problemas como como desde la Policía Nacional Civil también se está haciendo muchísimo para capacitar a los agentes y abordar este tipo de problemas, y incluso haciendo protocolos de atención, porque también les da pena atropellar los derechos humanos. Entonces se les está dando un protocolo de cómo atender este tipo de casos. Y cuando hay el llamado realmente es que cuando veamos que hay maltrato hacia la niñez,
que este incluye maltrato físico, que abusos sexuales, hay que ir a cualquier institución que tenga como obligación la administración de justicia. Puede ser la PGN, que tutela los derechos de los niños, puede ser la policía, el Ministerio Público, incluso hay organizaciones que se ocupan de los derechos de la niñez, pero no dejar estos actos impunes, porque entonces si no seguimos el país de dejar hacer y dejar pasar. Creo que el Ministerio Público tiene un papel importante acá. Claro. Y cuando analizamos el rol que está haciendo y la efectividad de su trabajo, resulta que los casos que se les da seguimiento son mínimos. Por supuesto, hay quejas ahí de que no tienen el presupuesto, no tienen el personal, una persona asignada para 200, 300 casos. Entonces, claro, también tenemos problemas en la cuestión del presupuesto y la estructura de justicia, ¿verdad? Claro. Que, pues usted mencionaba, el Estado tiene la obligación, pero el Estado en estos momentos está en trapos de cucaracha, porque ni siquiera ha logrado captar para los salarios de los trabajadores que están, mucho menos con una estructura más grande. Creo que ahí es otro problema, ¿verdad? Claro. Bastante serio. Pero pues nos agrada Vilma Masaya que esté con nosotros. Solo nos queda ahí un par de preguntitas sobre la ley de trata, precisamente por lo que sucede con las niñas acá en Alta Verapaz. Esa ley es muy reciente y no se ha aplicado. ¿En dónde estarían los mecanismos, la propuesta suya para que esto pueda ir desarrollándose? La ley del feminicidio creo que está avanzando, sí, pero la ley de trata está ahí dormida. Sí, recordemos que esa fue aprobada en el 2009 y que dentro de la misma ley se crea la Secretaría sobre la Violencia Sexual, que está adherida a la Vicepresidencia de la República, con un presupuesto de 5 millones. No es nada, 5 millones. La verdad es que no. La nueva secretaria de esa secretaría, la semana pasada tuvimos una reunión con ella y sí tiene una visión como mucho más amplia de cómo debe funcionar y qué acciones deben tomarse para evitar la trata. Pero una de las cuestiones, miren, que es importantísima, es cómo la sociedad civil tiene también su corresponsabilidad en las cosas que pasan en su comunidad. Ustedes tienen 9 diputados. 9 más otros que son de Alta Verapaz y claro, están por el Estado nacional de otros sí, departamentos. Exactamente. Pero ustedes pueden, como sociedad civil, como los medios de comunicación también, pedir a ellos que rindan cuentas de qué es lo que están haciendo. Le quiero contar experiencias que hemos tenido acá. Se han reunido los jóvenes y han solicitado reuniones con diputados. Nos han llegado 3, les han llegado 4, 2, hasta ahí. Mujeres por lo mismo. Se reúnen, la red de mujeres, red departamental, quisiéramos que nos escucharan, hacerles planteamientos. Y no están. Uno quisiera que estuvieran los 9 más los que son de Alta Verapaz, que no son por distrito. Pero no llegan, hay que hacerles un llamado más fuerte. Exactamente, pero hay que evidenciar, porque mire, hay diputados y diputadas que verdaderamente se dedican a su distrito, y aquellos que no se dedican, pues hay que evidenciarlos, ¿verdad? Y qué más que estos medios para poderlo hacer. Sí, es que es de verdad. Mire, sí se dedican a su distrito, pues, pero se dedican bajo la estrategia política de ellos. Partidaria. O sea, se reúnen con grupos aquí, grupos de interés por acá, pero cuando viene la sociedad organizada y miren y hablemos abiertamente, creo que ahí es donde no sé si le temen, no sé si no quieren asumir compromisos o no ven un caudal político fuerte para el futuro, pero algo está pasando. Seguramente, y serán ustedes los que tengan que como estudiar cuál va a ser la estrategia para poderlos llamar. Lo que sí les digo es que es necesario que estén. Que estén y que rindan cuentas a la población que al final de cuentas les dio su voto. Y en el caso de esta iniciativa, la 4088, para que pase dentro de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, creo que sí tenemos 2 aliadas con las 2 diputadas por Alta Verapaz. Bueno, pues ojalá que esto camine, porque esa reforma a la ley de partidos es urgente. Es urgente. Yo creo que eso debe darse este año, por lo menos los primeros pasos. Por lo menos para que nos dé tiempo para aplicarla a la próxima. Sí, porque si no van a decir se aprueba en este periodo, pero se aplica al siguiente, porque así lo han hecho, ¿verdad? Vamos a otro corte comercial, el último, y luego regresamos. Claro que sí.